Hola, en este video vamos a tratar el tema suelo y su importancia en la producción agrícola. Se va a dividir en tres partes debido a su extensión. En esta primera parte veremos los aspectos relacionados con la génesis y morfología del suelo. En la segunda veremos algunas propiedades del suelo y en la tercera hablaremos sobre los suelos de Venezuela. Diferenciaremos primero los conceptos de suelo y tierra. El suelo se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y geológicas de la parte superior de la corteza terrestre que afectan el crecimiento de las plantas, mientras que la tierra se define como la síntesis de una serie de variables de orden físico, como suelo, clima, vegetación, geología, etc., socioeconómico, cultural, como ubicación, religión, poder adquisitivo, etc., y la interacción entre ambas. El suelo es un elemento de la tierra. El suelo que se desarrolla en un área está condicionado por la ocurrencia de 5 factores formadores que Jenny en 1941 definió en base a la siguiente ecuación, donde el suelo es función del clima, de la biota, el material parental, el relieve y el tiempo. Los factores clima y biota se consideran como activos debido a que ellos motorizan los cambios en el resto de los factores, material parental, relieve y tiempo, los cuales son considerados como factores pasivos. Los 5 factores de formación señalados anteriormente condicionan los procesos que van a originar las características genéticas de cada suelo. Así como todos los suelos están sujetos a la acción de los 5 factores formadores, asimismo existen 4 grandes procesos formadores que actúan en todos los suelos: adiciones, pérdidas, transporte y transformaciones. En la formación del suelo intervienen una serie de procesos muy heterogéneos. El suelo se inicia a partir de la roca madre, que se fragmenta por meteorización física y química. Los fragmentos liberan elementos químicos y dejan huecos que se rellenan con agua y aire. La roca disgregada empieza a ser colonizada por seres vivos como líquenes y musgos que aportan la primera materia orgánica. Posteriormente se van incorporando microorganismos, plantas mayores y algunos invertebrados como las lombrices que mezclan los componentes del suelo y lo airean. Los restos de estos organismos sirven de alimento a microorganismos como bacterias y hongos que los descomponen en sustancias más sencillas, contribuyendo a la diferenciación de horizontes y a la formación del suelo, primero joven y luego más evolucionado o maduro. El suelo que se forme como resultado de estos procesos variará según sea la clase de roca madre a partir de la cual se forme, del clima, el relieve, la cubierta vegetal y el tiempo de evolución. Cuando se desea hacer la caracterización del suelo de una zona en particular, es necesario realizar una descripción del entorno o ambiente edafoclimático y la descripción del perfil. Entre los factores a considerar en la caracterización del entorno está su ubicación. De ser posible, se debe identificar estado, municipio, finca o parcela, campo, coordenadas geográficas, entre otros. Con relación al clima, debemos conseguir información sobre la precipitación, temperatura, evaporación, número de meses húmedos, entre otros. Serán diferentes los suelos que se formen bajo condiciones secas que los que se formen bajo condiciones húmedas. Con relación a la caracterización del relieve, debemos conocer la posición en el paisaje, la geomorfología, el grado, orientación y forma de la pendiente, entre otros. Fíjense en estas fotos las diferencias en los suelos formados en posición de cresta, ladera y de depresión. Otro factor muy importante que afecta la formación del suelo son las condiciones de humedad, por lo que es necesario caracterizarlas. La humedad va a estar afectada por el drenaje interno, drenaje externo, la clase de drenaje y la permeabilidad. La cobertura se refiere al tipo de vegetación en el caso de zonas naturales o el cultivo o sistema de producción en el caso de zonas bajo uso agropecuario. En esta foto se evidencia las diferencias en los perfiles de suelo formados bajo vegetación natural y bajo cultivo, en este caso específico de sorgo. Hay que conocer el material parental de la zona bajo estudio, su tipo y grado de alteración. Para eso es importante conocer la información sobre la geología de la zona. También se deben identificar algunas limitaciones como erosión, pedregosidad superficial, evidencias de inundación, entre otros.
Luego de caracterizado el entorno, se procede a hacer la descripción del perfil en un sitio representativo del suelo o el suelo que representa la condición dominante. Para esto es necesario tener el perfil expuesto, ya sea en un corte de carretera o con la realización de una calicata, como esta que se ve en la foto. Generalmente las calicatas son hasta de 2 metros de profundidad. Un perfil es un corte vertical del suelo desde la superficie hasta la roca no alterada, en la que se pueden distinguir varios horizontes. Por su parte, los horizontes son las capas del suelo más o menos paralelas a la superficie, con unas características edáficas, físicas, químicas y de composición, más o menos homogéneas en su espesor, que le hacen diferente a los niveles adyacentes. Entre los principales atributos que se deben considerar en la caracterización de un perfil se encuentran el número, tipo y espesor de horizontes, la profundidad del perfil y los límites entre horizontes, la textura, estructura, poros, color, consistencia, actividad biológica, presencia de inclusiones y la presencia de grietas y caras de deslizamiento. Cuando se describe un perfil, la mayoría de los horizontes y capas se simbolizan con una letra mayúscula. Algunos requieren dos, como veremos más adelante. Así tenemos horizontes O, A, E, B, C y R. Entre sus características tenemos la siguiente. O es un horizonte dominado por materiales orgánicos con diversos grados de descomposición. Pueden estar en la superficie de los suelos minerales o de los suelos orgánicos. A es un horizonte mineral formado en la superficie o debajo de un horizonte O, en los cuales el rasgo más destacado es la acumulación de materia orgánica humificada. Esta última íntimamente asociada a la fracción mineral. E es un horizonte mineral empobrecido por eluviación de arcilla, de hierro, aluminio o materia orgánica, por lo cual presenta generalmente colores claros. Presenta un enriquecimiento relativo en limo y arena. Se ubica por debajo de un horizonte o de un horizonte A y por encima de un horizonte B. B es un horizonte mineral formado en el interior del suelo y en el que la estructura de la roca ha sido total o parcialmente destruida, a la vez que muestra evidencias de acumulación de arcillas, hierro, aluminio, sílice, humus, carbonato de calcio o sesquióxidos. Su principal característica es la presencia de estructura de suelo. C se refiere al material original no consolidado, sin desarrollo de estructura de suelo ni rasgos edáficos. Es blando, suelto, se puede cavar con una pala y puede estar meteorizado pero nunca edafizado. Y finalmente R es la roca consolidada, que es dura, coherente y no se puede cavar. Como se mencionó anteriormente, algunos horizontes se deben identificar con dos letras, o con una letra y un sufijo, o una letra y un prefijo, como por ejemplo, para denotar una discontinuidad litológica se usan las cifras prefijo, que indican que el material que formó el suelo no era homogéneo. Por ejemplo, un suelo formado a partir de distintos estratos sedimentarios superpuestos. Los horizontes mezclados, que están constituidos por distintas zonas, en cada una de las cuales se puede identificar a un horizonte principal y en la misma capa existen trozos individuales de otro horizonte. En este caso, se designan con dos letras mayúsculas separadas con una raya diagonal. Como se ve en este ejemplo, E sobre B o E sobre BH. La primera letra indica el horizonte principal que predomina. Un horizonte de transición es cuando el límite entre los horizontes inmediatos es muy difuso, existiendo una capa ancha de transición con características intermedias entre los dos horizontes. Se presentan por una combinación de dos letras mayúsculas, como en el ejemplo BC o CB. La primera letra indica el horizonte principal al cual se le parece más el horizonte de transición. También se identifican los horizontes con algunos sufijos para evidenciar procesos específicos. Por ejemplo, AP es un horizonte arado. La P viene de plow, que significa arar en inglés. Prácticamente siempre va referido a un horizonte A. AH es un horizonte de acumulación de materia orgánica. La H viene de humus.
Normalmente se presenta en el horizonte A de suelos vírgenes. AP y AH son excluyentes. BT es acumulación de arcilla iluvial. BW significa que es un horizonte B de alteración, reflejada con respecto al horizonte inferior, por un mayor contenido de arcilla in situ, o un color más rojo o más pardo, o a la presencia de estructura edáfica. CK es un horizonte de acumulación de carbonatos secundarios. Se presenta frecuentemente como horizonte B, en C es muy frecuente y pocas veces se presenta en posición de horizonte A. BG o CG son horizontes caracterizados por moteado debido a la reducción del hierro. Las manchas son de colores pardos con rojos o gris con verde. Son evidencia de hidromorfía parcial. Rara vez se presentan en el horizonte A. La profundidad del perfil, el espesor de los horizontes y sus límites generalmente están relacionados con el grado de evolución de los suelos, la presencia de algún piso de labor o contacto con la roca consolidada. Por tanto, afectan la penetración de las raíces de las plantas, la disponibilidad de agua y nutrientes y la facilidad para las operaciones de labranza. La granulometría es una de las características más estables del suelo y expresa la proporción relativa de las distintas partículas minerales con diámetro inferior a 2 milímetros, esto es, arena, limo y arcilla, expresada como porcentaje del peso seco total, mientras que aquellas partículas mayores de 2 milímetros corresponden con lo que llamamos esqueleto grueso. La textura es la expresión sintética de las características del suelo dependiendo del tamaño de partícula. En las descripciones morfológicas se realiza la textura al tacto, la cual es posteriormente comprobada con los análisis de granulometría a nivel del laboratorio. Es importante conocer la granulometría y la textura del suelo, ya que nos permite inferir otras características y propiedades directamente relacionadas con el uso y comportamiento del suelo, tales como la capacidad de retención de agua y nutrientes, la facilidad de penetración y circulación de agua en el suelo, o sea, infiltración y permeabilidad, los fenómenos de migración de arcilla, grado de meteorización y mineralogía y edad del material, susceptibilidad a la formación de sello y costra superficial, comportamiento ante el laboreo, susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica y el papel del suelo como filtro ambiental. Las combinaciones posibles entre los porcentajes de arena, limo y arcilla pueden agruparse en unas pocas clases de tamaño o clases texturales. Para representar las distintas clases texturales se han construido los denominados triángulos texturales, como este que está acá en la figura, donde se distinguen 12 clases texturales. Al establecer cada clase se busca agrupar aquellos suelos con comportamientos similares frente al agua y la respuesta a las plantas. La estructura es el ordenamiento espacial de las partículas primarias, arena, limo y arcilla, en partículas secundarias o agregados, junto con el espacio poroso que estos llevan asociado. La estructura es una propiedad típicamente edáfica que, de presentarse, permite diferenciar un suelo de un material parental o material geológico. No existe una forma de representar los diferentes aspectos de la estructura del suelo en una sola cifra, ni de predecir sus diferentes efectos en una sola determinación, sino que hay que tomar en cuenta los factores que definen el estado estructural en un momento determinado, así como la estabilidad de dicha estructura cuando actúan sobre el suelo agentes externos. Generalmente se describe en función de su tipo, que se refiere a la forma y orientación, de su clase, que es el tamaño de los agregados, y de su grado, que hace referencia a las superficies de debilidad y grado de desarrollo. Aunque la estructura no es un factor de crecimiento en sí, afecta o influye marcadamente la relación agua-aire del suelo, la retención y movimiento de agua, es decir, infiltración y permeabilidad, la difusión de aire, el desarrollo de las raíces debido a la resistencia mecánica, la resistencia del suelo a la erosión, la pérdida de nutrimentos por lixiviación y la traficabilidad del suelo.
Cuando hablamos de los poros del suelo, se hace referencia al espacio que no está ocupado por la fracción sólida, mineral u orgánica, indiferentemente si este espacio está ocupado por agua o por aire en el momento de la evaluación. Están muy relacionados con el grado de estructuración. Se describen en función de su tamaño, abundancia y continuidad. Y su importancia radica en que son responsables de proveer a las plantas agua, en el caso de los microporos, y aire, en el caso de los macroporos, en cantidades adecuadas. Permiten la penetración de las raíces de las plantas y ofrecen condiciones favorables para la actividad biológica. El color del suelo es una propiedad que intrínsecamente no tiene mucha significación sobre el comportamiento del mismo. Su interés radica en que permite inferir otras propiedades y características, la posible naturaleza de los componentes y la respuesta esperable de las plantas. Para evitar cometer imprecisiones al describir el color del suelo, se utiliza el código desarrollado por Munsell, como el que vemos acá en la figura. La descripción se realiza por comparación directa. La clave Munsell caracteriza al color a partir de 3 parámetros básicos que lo componen. El matiz o color dominante, que lo vamos a ver reflejado en cada hoja de la tabla, el brillo, que lo vemos en cada hoja en la escala vertical, y la pureza, que lo vemos en la escala horizontal. Entre lo que podemos inferir del color del suelo se destaca que permite separar horizontes e inferir sobre su grado de evolución, que es un criterio empleado en la clasificación, en nuestro caso la taxonomía de suelos, la potencialidad y productividad del suelo relacionada con su fertilidad, condiciones restrictivas para el desarrollo de ciertos cultivos, como por ejemplo la presencia de sales, el mal drenaje, entre otros. Y entre los colores asociados a los componentes del suelo se tiene que, por ejemplo, la materia orgánica proporciona colores marrones, oscuros o negros. La presencia de ciertos minerales como la hematita da coloraciones amarillas a marrón fuerte. La goetita, coloraciones rojas. La lepidocrita, coloraciones amarillo, rojizo o rojo. Y la calcita y dolomita dan coloraciones blanquecinas. La consistencia expresa la resistencia al suelo a la deformación y a fluir por la acción de fuerzas mecánicas. Se debe a las fuerzas de adhesión y cohesión y depende de la estructura y el contenido de humedad del suelo. Influye en propiedades como la dureza, friabilidad, plasticidad y adherencia. La consistencia se describe por tener relevancia práctica para el crecimiento de las plantas y el manejo del suelo, como por ejemplo la resistencia mecánica que ofrece el suelo a las raíces, el manejo del suelo durante los movimientos de tierra, el establecimiento del momento óptimo de laboreo, que es lo que llamamos trabajabilidad, y podemos también identificar la posibilidad de movimientos en masa por deslizamiento. En la figura vemos cómo se presentan las variaciones en la respuesta que ofrece el suelo a una fuerza externa a medida que va cambiando el contenido de humedad. Cuando el suelo está seco, la resistencia es ofrecida por la atracción molecular entre las partículas sólidas. Si se ejerce una fuerza sobre la muestra de suelo seco, este resiste a la deformación y está lo suficientemente firme como para resistir grandes esfuerzos. Cuando se supera esa resistencia, el suelo sufre una ruptura. A medida que el suelo se va humedeciendo, se va reduciendo la atracción molecular y aparecen los fenómenos de tensión superficial. Cuando el contenido de humedad es suficiente, el suelo adquiere plasticidad. Esto quiere decir que ofrece resistencia a la deformación sin que se produzca ruptura. A medida que aumenta el nivel de humedad, va cambiando la plasticidad del suelo, que alcanza un máximo a un determinado nivel de humedad. Luego la plasticidad comienza a decrecer. En este rango, el suelo está en la condición friable, es decir, que los agregados se desmenuzan fácilmente, y es la condición óptima para el laboreo. Al acercarnos al estado de saturación, se puede deformar fácilmente por las fuerzas externas y aún por su propio peso, presentándose el suelo blando y adhesivo. Finalmente, si se sigue aumentando el contenido de humedad, el suelo deja de comportarse como un sólido, adquiriendo las propiedades de un fluido por exceso de agua.
En la descripción de perfiles se entiende por actividad biológica a la descripción de los rasgos morfológicos debido a la actividad de la fauna, los microorganismos o de la microflora del suelo. De ella podemos inferir la fertilidad del suelo, las posibilidades de penetración de las raíces, la aireación evidenciado por otros rasgos asociados a la macro y mesofauna, como canales, cámaras y galerías. Como inclusiones se hace referencia a la presencia de partículas de más de 2 milímetros y se describen en función de su proporción, heterometría, tamaño, forma, distribución y grado de alteración. Entre sus efectos se encuentran limitaciones para el empleo de maquinaria, altas concentraciones de elementos tóxicos, como por ejemplo las concreciones, y que limitan la profundidad efectiva del suelo. Los suelos que poseen arcillas de tipo expansible se caracterizan por la presencia de grietas abiertas durante la estación seca y evidencias de caras de deslizamiento. Su presencia trae como consecuencia problemas con las raíces de los árboles, dificultades en la distribución de agua ya que ésta penetra a través de las grietas y problemas en construcciones y canales. Es importante mencionar que estos atributos sirven como criterios de diagnóstico del carácter vértico de los suelos. Vamos a finalizar este tema con algunos conceptos de interés como lo son atributo, propiedad, característica y cualidad. Atributos de suelo son los criterios utilizados para interpretar la información de suelos, para predecir el comportamiento del mismo o para su clasificación o mapeo. Son características, propiedades o cualidades del mismo que se pueden observar, medir, estimar o inferir a partir de aquellas que se miden o se observan. Es un término genérico. Como ejemplo, tenemos los atributos del suelo que se pueden utilizar para evaluar la capacidad del mismo de aceptar, conservar y disponer de los nutrientes en forma disponible para las plantas. Así tenemos que la textura nos indica las posibilidades de lavado, el pH, el rango de disponibilidad de nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico, la absorción de iones y el intercambio iónico, el contenido y tipo de arcilla, las cargas negativas o positivas y las posibilidades de fijación de algunos elementos, y el contenido de materia orgánica, las cargas negativas o positivas y la interacción con otros iones. Cada uno de estos atributos tiene su escala de clasificación. Las características del suelo son atributos simples que pueden medirse y que habitualmente se utilizan para describir el suelo. Su medición puede ser a nivel de campo, como el color y la consistencia en seco, o a nivel de laboratorio, como el contenido de arcilla, densidad aparente, pH, contenido de fósforo y la conductividad hidráulica saturada. Por su parte, las propiedades del suelo son atributos que se miden o se infieren a partir de observaciones directas en campo o de mediciones en laboratorio o campo. Entre las propiedades observadas se pueden apreciar directamente en campo, tales como el tipo de estructura, manchas o moteados, grietas, capas compactadas, textura, límites entre horizontes, pedregosidad, etc. Y entre las propiedades inferidas se deducen a partir de las propiedades observadas o medidas, tales como la aireación, el régimen hídrico y el grado de desarrollo del suelo, entre otros. Las cualidades del suelo son atributos que pueden ser definidos por una serie de valores de las variables que reflejan el potencial ideal de un suelo para realizar una función específica. Los atributos de comportamiento y de rendimiento no son directamente medibles, sino que se infieren con base a un conjunto de características y propiedades, tales como disponibilidad de nutrientes, susceptibilidad a la erosión hídrica, clases de drenaje, toxicidad, etc. Para la definición de las cualidades, la función del suelo debe ser definida en términos de propiedades y procesos físicos, químicos o biológicos. Las cualidades de la tierra son atributos complejos que se construyen con base a un conjunto de características de la tierra, las que generalmente se expresan en rangos o grados y se refieren a una clase específica de utilización. Por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes de un área no será la misma si el tipo de utilización es maíz, naranja o bananos, ya que va a depender de los requerimientos específicos del tipo de utilización de la tierra. Más adelante, cuando hablemos de evaluación de tierras, retomaremos este concepto de calidad de la tierra. Finalizamos aquí esta primera parte del tema suelo y su importancia en la producción agrícola.